Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, compañeras, compañeros, pueblo de Costa Rica. Durante esta semana nos visitó una misión del Fondo Monetario Internacional y tuvo una reunión con jefes de fracción y una reunión también con algunas de los representantes de partidos políticos representados en esta Asamblea Legislativa. Y bueno, los representantes del Fondo Monetario Internacional nos decían algo que ya sabemos, que nuestra principal amenaza es el déficit fiscal. Déficit que, por cierto, del 2006 al 2016, o sea, en la última década, se ha incrementado y se ha complicado y que es preocupación de todos en este plenario legislativo, o al menos debería serla. Y si nos ponemos a analizar, hemos podido vivir en los últimos tiempos con ese déficit y con esa amenaza porque hay una situación internacional que ha sido benévola con nuestro país, una situación estable que incluye tasas de interés bajas, que incluye precios internacionales del petróleo bajos, precios internacionales de minerales de primera extracción bajos. Y bueno, entonces hemos podido ir saliendo, hemos podido vivir con eso. Pero esa situación internacional benevolente se prevé que pueda cambiar en muy corto plazo. Y aunque no lo dicen directamente los representantes del Fondo Monetario Internacional, la reciente elección del presidente Donald Trump y las medidas que ha anunciado causan alguna incerteza, alguna incertidumbre en la situación internacional. Y bueno, yo creo que aquí conviene ver cómo es que hemos llegado a la situación en la que estamos y de qué forma vamos a hacer para cambiar esa situación. Veamos lo dramático de la última década. El gasto del gobierno central en el 2007 era el 14.7% del PIB. Para el 2017, 10 años después, va a llegar al 21%. La deuda del gobierno central era del 33% del Producto Interno Bruto en el 2007. Para el 2017, 10 años después, va a llegar al 49% del Producto Interno Bruto. O sea, en una década, el gasto y la deuda del gobierno central crecieron en proporción con el PIB un 50%. Pero no ha sido un problema de falta de ingresos tributarios que se vaya a resolver con establecer nuevos impuestos, con cobrar más impuestos a los costarricenses. Pues entre el 2014 y el 2017, esos ingresos tributarios se han incrementado en un 28%. En solo 3 años, más del doble de lo que ha crecido la economía en ese mismo periodo. Podemos decir que ha sido una economía generosa con el gobierno. Entonces tenemos un problema que está más del lado del gasto público. Estamos atrapados en una espiral de gasto, endeudamiento, pago de intereses y mayor endeudamiento. Para ilustrar esto de mejor forma, les recuerdo que el presupuesto va a crecer un 12% en el 2017. El 46% de ese presupuesto se cubre con deuda. El 32% de ese presupuesto es para pagar intereses y amortizar deuda. Es decir, cada día, cada 24 horas se van a destinar 8.027 millones a intereses y pago de deuda durante el próximo año. Y ese panorama, como lo decíamos, podría empeorar si aumentan las tasas de interés y si algunos capitales se mueven hacia economías más estables y disciplinadas en materia fiscal. Por eso es importante resaltar también y reconocer el trabajo que se ha venido haciendo durante este periodo legislativo, durante el último año principalmente. Aprobamos 4 de 5 reformas de pensiones pendientes, importantes, incluidas las pensiones de lujo y con cargo al presupuesto. Tenemos una tarea pendiente con una 5ª reforma, que es la reforma del régimen de pensiones del Poder Judicial, que como ustedes saben está trazada porque hace falta un criterio técnico que está pendiente de entregar la Universidad de Costa Rica.
Aprobamos la ley de caja única para que mejore la gestión de las instituciones y se redireccionen recursos ociosos a la condonación de deuda. Aprobamos el proyecto de fraude fiscal recientemente, que va a mejorar la recaudación y nos va a poner en una posición de vanguardia en temas de transparencia fiscal y combate de los delitos de lavado y otros. Aprobamos la reducción de la deuda política para las elecciones del 2018 de un 0,19 a un 0,11% del PIB. Todo esto ha sido gracias a la voluntad de diputados y diputadas de todas las fracciones que creemos en la necesidad de ser responsables, que creemos en la necesidad de sanear las finanzas públicas, en garantizar la estabilidad macroeconómica para que pueda haber crecimiento económico con progreso social. Si mantenemos déficits fiscales en el orden del 6% del Producto Interno Bruto, por más años nos exponemos a una situación de inestabilidad, así como a un presupuesto cada vez más rígido que nos impedirá hacer inversiones en los programas y obras que más impactan en el bienestar de los costarricenses. Y bueno, tenemos una tarea pendiente, una gran tarea pendiente. Yo diría que la tarea pendiente debe priorizarse, y si me pusiera a priorizarla en dos aspectos, yo les hablaría de la reforma de empleo público y de la reforma o del establecimiento de reglas fiscales. Reforma de empleo público que debe ser justa, que no debe afectar derechos adquiridos. Reforma de empleo público con la que tenemos que ser muy cuidadosos, porque tampoco se trata de hacer simple y sencillamente un maquillaje. Y también es importante, para no caer en los errores del pasado, establecer reglas fiscales claras y ojalá de rango constitucional, como hemos presentado recientemente un grupo de diputados de este Parlamento. Yo quisiera decir que hemos logrado avances importantes, no suficientes, pero sí importantes. Y debo reconocer el esfuerzo de prácticamente todas las fracciones legislativas, en tratar de encontrar lo que nos une, en tratar de ponernos de acuerdo. Creo que un instrumento importante, y no puedo dejar de decirlo, ha sido la agenda por la responsabilidad fiscal, propuesta por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana el día 25 de abril pasado y acogida en el seno de otras 6 fracciones legislativas para conformar la Alianza por la Responsabilidad Fiscal el día 1 de mayo, como ustedes bien lo saben. Esa agenda por la responsabilidad fiscal debe ser aprovechada, debe ser asumida, debe ser interpretada, debe ser acogida por el Gobierno de la República. Estamos hablando de una agenda por la responsabilidad fiscal que ha logrado avances importantes, de una agenda por la responsabilidad fiscal que tiene una tarea pendiente o varias tareas pendientes, que yo priorizaría, como dije anteriormente, en la reforma de empleo público y las reglas fiscales que deben establecerse, principalmente la reforma constitucional. Y señores del gobierno, señores del oficialismo, si tienen ustedes una agenda suscrita por más de 30 diputados de oposición que quieren ser responsables con el país, que quieren que este país esté sano financieramente, ¿qué esperan ustedes para unir esos 13 votos del gobierno? Si hay más de 30 votos de oposición comprometidos con esa agenda por la responsabilidad fiscal, y si ustedes sumaran, si el gobierno sumara esos 13 votos del oficialismo, lograríamos más de 40 votos, una mayoría calificada que podría hacer que este país salga de la dramática situación en la que está metido con el déficit que tenemos y con la proyección del déficit que nos agobia en este momento. El camino no es simplemente pensar en más impuestos, el camino es un camino responsable, el camino tiene que tener un orden lógico y la agenda por la responsabilidad fiscal establece ese orden lógico. No podemos cambiar los muebles de nuestra casa si tenemos el techo lleno de goteras. Primero tapemos las goteras y después cambiemos los muebles. Tenemos que entrar en esta agenda de responsabilidad fiscal, garantizarle a los costarricenses que vamos a utilizar de buena manera sus recursos y después podemos entrar en valoraciones de más ingresos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeros y compañeras.